El hombre que tiene que vérselas con la vida y con sus peligros necesita apoyos con que poder contar, refugios donde acogerse. Para perseverar en medio de las pruebas y esperar llegar a la meta hay que tener confianza. Pero surge la pregunta, ¿en quién habrá que confiar? Ahora que atravesamos por todas estas situaciones difíciles, confiar en el gobierno, confiar en los demás hombres, ¿confiar en quién? Acompáñenos a estudiar esta nueva serie acerca de la confianza en Dios. Los invitamos para que a través de la palabra de Dios podamos entender un poco mejor acerca de este tema, la confianza en Dios. Comenzamos. Desde el principio, Dios le pone al hombre a escoger confiar en su palabra o en su propia prudencia. En Génesis 2, 16 en adelante dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Al confiar en su palabra, el hombre renuncia a su propio sentir y confía en su poder y sabiduría. Al confiar en la palabra de Dios, renunciamos a nuestra propia prudencia y debemos confiar en el poder y en la sabiduría de Dios. Él es el creador de todas las cosas, el omnipotente, el que todo lo sabe, el que todo lo puede, como lo estuvimos estudiando en la lección pasada, en las lecciones de la serie pasada. Dice en Proverbios capítulo 3 versículo 5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Adán y Eva confiaron en una criatura antes que en Dios. Lo mismo nos pasa a nosotros. El hombre sigue confiando en las criaturas, en sus propias fuerzas, en su propia sabiduría. En Génesis 3, versículo 4 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esto sigue sucediendo hoy en día, hermanos. El apóstol dice que en 2 Corintios dice que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, nuestros sentidos seguirán siendo engañados de la misma manera. Él tenía ese temor y es el temor que debe haber en todos los hombres. Adán y Eva confiaron en una criatura antes que en Dios y muy pronto aprendieron que confiar en esta criatura, hermanos, era confiar en la muerte y en la mentira. Juan 8:44, el Señor Jesús lo describe de la siguiente manera, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Esto decía Jesús a los maestros de su tiempo que se enfrentaban a él. Pero Adán y Eva lo vivieron por el pecado que ellos cometieron, por no confiar en Jehová, en Dios, en el Creador, en el Omnipotente, en el Todopoderoso, hermanos. Entró la muerte y también fueron expulsados del paraíso y empezó el dolor, el sufrimiento sobre la tierra, hermanos, por aquella mentira que el padre de la mentira les dijo, con la cual fueron engañados. Esa fue la enseñanza de Adán y Eva, y es la enseñanza que hemos ido aprendiendo a través de los siglos, todos los hombres, aún nosotros, hermanos. Cuando no confiamos en Dios, confiamos en nuestra propia prudencia, confiamos en las demás personas, confiamos en otras cosas que no sea el Todopoderoso. Pero hubo un hombre llamado Abraham que confió en Dios y es ejemplo para nosotros y por eso es llamado el Padre de la Fe.
Romanos 4:18 en adelante, el apóstol Pablo lo presenta de la siguiente manera. Él creyó en esperanza, contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Abraham, Dios lo llamó de su tierra en Ur de los Caldeos para llevarlo a la tierra que él le mostraría, la tierra prometida. Vivió como extranjero en aquella tierra, pero siempre confiando en Dios. Dios le dijo que su descendencia sería como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y tenía casi 100 años, todavía creía en Dios, plenamente convencido, cuando nació Isaac, hermanos. Y muchos años después, el Señor le pide que lo sacrifique. Y no dudó en ofrecerlo en sacrificio. Y como veremos más adelante en el libro de los Hebreos, aquí mismo en Romanos dice que él creyó en esperanza contra esperanza. Estaba él ya casi muerto. Su hijo, el de la promesa, debía morir porque el Señor lo había pedido, pero él creía que Dios era poderoso para volverlo a resucitar. También su esposa era estéril, pero él no dudó, siguió confiando en Dios, plenamente convencido, y con esa confianza que se fortaleció cada día más en él, daba gloria a Dios. Estaba plenamente convencido del Todopoderoso, como venimos diciendo desde el comienzo de este estudio, del Omnipotente, del que todo lo sabe, del que todo lo puede, del Todopoderoso, hermanos, del que todo lo conoce, hermanos, del que está en todas partes, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Dice también en la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Esa fe, hermanos, de Abraham, esa confianza es la que ha sido presentada a lo largo del Nuevo Testamento para nosotros, hermanos, porque nosotros también somos herederos de aquellas promesas, y los de la fe son bendecidos en el creyente Abraham, dice el apóstol Pablo, hermanos. Entonces, esta es la verdadera confianza en Dios. Pero sus descendientes, los herederos de las promesas, el pueblo de Israel, no confiaron en Dios. En las puertas de la tierra prometida, Moisés les dice lo siguiente: a este pueblo, cuyo Dios era el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, a quien se le cambió el nombre por Israel, de quien vinieron las 12 tribus y de donde salió aquella nación. Sus descendientes en las puertas de la tierra prometida, Moisés les dice, Deuteronomio 32:6, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es él tu padre que te creó? Él te hizo y te estableció, porque la porción de Jehová es su pueblo. Jacob, la heredad que le tocó, le halló en tierra de desierto y en yerno de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como la niña de su ojo, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Qué cosa tan maravillosa lo que hizo Dios con este pueblo. Todos estos 40 años los ha soportado en el desierto, pero Moisés está quejando en el mismo contexto, hermanos. Dice que
que lo habían tentado 10 veces. Tentaron a Dios muchas veces, este pueblo loco e ignorante, como acabamos de leer aquí, dudaban del Dios que los creó, del Dios que los hizo y los estableció. Y como si fuera poco, dice la palabra que murmuraron, se quejaron y deseaban volver a Egipto. Éxodo 16:2, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Al murmurar contra ellos, estaban murmurando contra Dios. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Qué tristeza, hermanos, lo que sucedía con el pueblo de Israel. Pero qué tristeza lo que sucede también hoy en día con el pueblo de Dios. Cómo nos apartamos del Todopoderoso, cómo no confiamos en la roca de nuestra salvación, en nuestro Salvador, hermanos. Dice también que a lo largo de su historia este pueblo no cambiaron y no confiaron. Los profetas dieron testimonio de ello. Isaías 30:15 dice: porque así ha dicho Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. Al igual que ellos, hermanos, nosotros no queremos. No queremos, hermanos, tal vez por eso Dios está haciendo este llamado de atención a toda la humanidad y a la iglesia, hermanos. Nuestras iglesias están cerradas. Estamos muchos atemorizados de volver a reunirnos, hermanos. Yo particularmente estoy en espera de que nos den la apertura, como les he comunicado, hermanos. El anhelo es que nos volvamos a reunir, hermanos, a alabar a nuestro Dios todos juntos, hermanos, a cantarle juntos, hermanos, a escudriñar su bendita y santa palabra, hermanos. El Señor quiere tenernos en descanso y en reposo. Quiere que seamos salvos, quiere que estemos tranquilos, en quietud y en confianza, pero no quisieron, hermanos, y nosotros a veces nos comportamos de la misma manera, hermanos. Confiaron en la mentira, en la idolatría, hermanos. Dice el profeta Jeremías, capítulo 13, versículo 25, esta es tu suerte, la porción que yo he medido para ti, dice Jehová, porque te olvidaste de mí y confiaste en la mentira. Yo pues descubriré también tus faldas delante de tu rostro y se manifestará tu ignominia, tus adulterios, tus relinchos, la maldad de tu fornicación sobre los collados. En el campo vi tus abominaciones. Ay de ti, Jerusalén, ¿no serás al fin limpia? ¿Cuánto tardarás tú en purificarte? Como decía, hermanos, esto también sucede hoy en día, hermanos. Seguimos confiando en la idolatría, en la mentira, hermanos, y por eso Dios destapa los adulterios, destapa la fornicación, no solo de una manera literal, hermanos, la ignominia, las abominaciones, sino también de una manera espiritual, hermanos, porque somos idólatras. En la lección pasada hablábamos, hermanos, de que nos reímos de los chistes vulgares. No menospreciamos al vil, como decía el salmista, hermanos, sino que corremos con ellos. Vemos lo que no debemos de ver, oír lo que no debemos oír y nos gozamos en lo que no debemos gozarnos. Esto le sucedía al pueblo de Israel, hermanos. Por no confiar en Dios, entonces Dios descubriría todas estas cosas y les juzgaría, hermanos. Es cosa vana confiar en las riquezas. Ellos también se les instruyó que no confiaran en las riquezas. Pensaban que sus riquezas les podían salvar. El Salmo 49:6 dice: los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio. No se logrará jamás, hermanos. No podemos servir a Dios y a las riquezas, dice nuestro Señor, hermanos, pero muchos de nosotros confiamos en las riquezas y no confiamos en el Señor, hermanos. Por eso
Pero es confiar en la altivez, peor es confiar en la altivez de nuestra prudencia, hermanos. Cuando confiamos en nuestra propia prudencia es porque somos altivos, nos enorgullecemos, pensamos que no estamos equivocados y no damos cabida a la palabra de Dios, a los consejos de los que nos aconsejan, hermanos. Proverbios 28:25 lo describe de la siguiente manera: el altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Hemos pecado, hermanos, hemos caído y a veces no nos levantamos porque seguimos confiando en nuestra propia prudencia, hermanos, y no confiamos en el Todopoderoso, en el Dios que es sabio, hermanos, en el Dios que nos instruye, en el Dios que nos guía, como lo hizo con su pueblo, hermanos. Vamos terminando esta primera lección, hermanos, porque es una nueva serie que estamos comenzando acerca de la confianza en Dios. Y la enseñanza que hemos de haber aprendido hoy es esta, hermanos. El texto que todos conocemos, Jeremías capítulo 17, versículo 5, dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Confiar en el hombre es poner carne, como si la carne tuviera el poder de solucionarnos los problemas, de guiarnos, de salvarnos, hermanos. Y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Amén. Dios los bendiga, queridos hermanos. Esperamos que este inicio de esta nueva serie podamos aprender mucho acerca de la confianza de Dios. Comparta esta enseñanza con sus familiares, con otros hermanos, con sus amigos, hermanos. Síganos en Facebook. Visite nuestra página web elevangelioolvidado.com y suscríbase a nuestro canal en YouTube. Dios los bendiga.